quiero decirles algo que siempre me ha gustado de la Biblia. A mí me gusta de la Biblia, por ejemplo, que como tiene diferentes autores, por ejemplo, vemos los evangelios, que nos dan 4 puntos de vista de la misma situación. Si en el día de mañana le preguntan a 4 personas distintas que están acá, ¿qué pasó hoy en el culto? Cada quien va a tener un punto de vista distinto, dependiendo de dónde se encontraba, de si prestó atención en ese momento, de si fue un mensaje o algo que le llamó la atención directamente a él. Entonces, eso es lo que más me gusta de los evangelios. Y la historia que estaremos compartiendo el día de hoy se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Esta misma historia, pues también se encuentra en los libros de Mateo y en los libros de Lucas. Aparentemente Juan no andaba en ese viaje, no se enteró, o por lo menos no da detalle en el libro que él escribió, en el evangelio que él escribió sobre esta historia. Como título tenemos el endemoniado gadareno. ¿Me dicen amén cuando ya lo tengan, por favor? Bien, Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? A lo que éste respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pacentando. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y pues ya ahí la historia está completa. Pero ahora hay que entrar, ¿verdad?, en los detalles. Algo que me llama la atención es que en estos días se está trabajando mucho el arrepentimiento, y yo no creo que sea coincidencia. En la mente de muchas personas han venido pues versículos, se está trabajando mucho en los servicios, el arrepentimiento. Y no es por nada, porque tal vez a veces la iglesia se basa mucho en las bendiciones, en el crecimiento, y se nos olvida que para dar el próximo paso, primero tú tienes que realmente haberte arrepentido. Si no, estamos trabajando como con poca base, porque si tú no reconoces tus pecados, tú no reconoces a aquel que te salvó, a aquel que te libertó de esos pecados. Bien, comenzando el análisis, les puedo decir
que esta pobre gente, los discípulos que andaban con Jesús no, porque él era de guerra, pero los pobres discípulos que andaban con él acababan de pasar una situación donde casi se ahogan. En el capítulo anterior, al final del capítulo anterior, nos muestra cómo ellos acababan de pasar una tormenta en el mar de Galilea, justo cuando intentaban cruzar hacia la orilla de Gadara, que era la ciudad por la cual le llamaban Gadarenos. Esa ciudad se llamaba Gadara. Y pasando, Jesús se va a dormir, pues el hombre se la pasó orando, también tenía que dormir poquito, ¿no? Y se levanta una gran tormenta. Y los discípulos de Jesús, que lo veían como un maestro hasta ese momento, lo habían visto curar un leproso, pero tal vez él era como dermatólogo. O lo habían visto curar a un hombre paralítico, pero tal vez él sabía esto de quiropráctico, ¿verdad? Pero ellos no habían estado en una situación como la que se encontraban en esa tormenta, donde casi se ahogan y tiene uno que ir a decirle a Jesús, oye, ¿no ves que perecemos? Levántate que nos ahogamos. Y Jesús se levanta y le dice al mar, calma, enmudece. Y el mar le obedece. Y ahí ellos ven que ese que era un maestro, que había sanado, pues también la naturaleza, la creación, le obedecía. Y me imagino que no durmieron mucho porque ya no solamente estaban con el asunto de la tormenta, sino de quién es este que tenemos en el barco. Cuando llegan a la otra orilla, me imagino que van a tener un descanso, o eso es lo que ellos creen. Pero lo primero que se encuentran es, como nos dice el versículo 1 y 2, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Imagínense esta gente que no ha dormido muy bien. Usted sabe lo que no dormí muy bien, ¿verdad? Bueno, no han dormido por el asunto de la tormenta. Y de repente lo primero que se encuentran llegando a tierra es el loco este, que por como se describe más adelante no era bonito de ver. Y yo me imagino a los discípulos que miran para atrás, a veces encuentran una piedra, un palo para defenderse. Me imagino que si Pedro andaba ahí, de una vez estaba como agarrando, vamos a ver si le tumbo una oreja antes de. Bueno, pero tú como personas, cuando ves una situación que posiblemente te puede atacar, lo primero que tú buscas es cómo defenderte. No lo dice, pero yo me lo imagino, porque uno siempre tiene que hacer imaginaciones, ¿verdad? Y nos dice que en esta región, por ejemplo, lo que les indicaba es que en el libro de Mateo, viéndolo desde esa perspectiva, él nos habla de 2 endemoniados. Sin embargo, en los libros de Marcos y Lucas nos habla de uno solo. Más adelante veremos por qué. Y cuando inmediatamente tú te bajas de una barca en la que tú has sido salvado por una persona, que el mar y la naturaleza le obedecen, entonces hay algo más que tú tienes que recordar. Como nos cuenta Efesios 6:12, nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ellos estaban viendo una situación enfrente de ellos con este endemoniado, pero esa no era la lucha que ellos tenían. La lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ellos podían ver a ese hombre endemoniado, pero la lucha no era con él. Así que las piedras y los palos no era como Jesús iba a resolver el asunto. Yo me preguntaba, ¿qué pasó con este hombre? O sea, ¿cómo llega este hombre a esta condición? ¿Cómo es que esos demonios entran en él, como nos describe más adelante, que eran tantos? ¿Por qué tenía este hombre demonios? Y es algo que en esta historia lo busqué y no me lo dice. Pero yo sí sé una cosa, a veces abrimos puertas y hay que intentar no abrirlas. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, del 9 al 12, les leo, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer alguna según las abominaciones de aquellas naciones, porque el que tú cambies de nación no significa que tú vas a perder las buenas costumbres que te dieron en la tuya. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones a Jehová tu Dios echa fuera estas naciones de ti, o sea, aléjate de ellas. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oyen
agoreros y adivinos oyen, mas a ti, tu Dios, no, Jehová, no te lo ha permitido. O sea, si nosotros mismos sabemos que porque ya hemos sido marcados, ya hemos sido restaurados, hay con cosas que no debemos de meternos. No solamente porque conocemos las consecuencias, sino porque somos un objetivo. Asimismo, en el libro de Santiago 4, versículos 7 y 8 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No le dice luche, porque muchas veces uno no tiene la fuerza para luchar, pero hay cosas que usted mejor no se mete y resiste a la tentación. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Porque muchas veces sabe que estamos aquí, estamos allá, y eso es peligroso, porque conocemos pero no hacemos caso. Y yo creo que es mejor a veces no conocer. Suena feo, ¿verdad? Pero cuando usted conoce y no hace caso, usted está desobedeciendo aún más que aquel que desconoce. En Filipenses 4, versículos 8 y 9 nos dice: por lo demás, hermanos, todo aquello que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y la paz de Dios sea con ustedes. O sea, que aquellos que es fake, como las redes sociales, aquello que es deshonesto, como algunos negocios, aquello que es injusto, como muchas leyes que están pasando actualmente, a las cosas que son impuras, como a las que sometemos a nuestros niños innecesariamente, las cosas que no son amables a la palabra del Señor, y cada quien sabrá cómo está fallando en ese punto. Cosas que no tienen buen nombre y que muchas veces hasta vergüenza nos da comentarla frente a los otros, y cosas que no tienen alguna virtud, aléjese, no piensen en ello, porque estamos abriendo puertas, estamos poniendo posibilidades que después no queremos afrontar. Nadie quiere terminar como este hombre, pero muchas veces es más light para nosotros dejarnos llevar porque sí, por la situación, porque todo el mundo lo hace, pero al final nosotros tenemos que poner barrera a todo aquello que nos aleja de Dios. En el versículo 3 nos cuenta quién era este hombre, más o menos cómo vivía. Dice: tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. ¿Quién vive en un cementerio? Un loco, una persona que ya tiene muchos problemas mentales. Una persona normal no vive en un cementerio. Hay personas normales que cuidan el cementerio porque tienen que abrir la puerta y cerrarla, porque lo limpian. Pero una persona normal no vive en un cementerio porque no es un lugar para vivir, es un lugar de muerte, es un lugar de frustración, es un lugar donde ha habido mucho dolor. Entonces, este hombre que vive en los sepulcros y que te nota que tenía una fuerza sobrenatural porque nadie podía atarle, ni siquiera con cadenas, tiene una situación que pasa de ser normal, pasa de ser física. Tal vez al principio pensaron que ese muchacho algo le pasa, pero más adelante, cuando se dan cuenta de que ni siquiera las cadenas le atan, se dan cuenta que la situación espiritual que hay es una situación fuerte. ¿Alguien había intentado ayudar a este muchacho? El versículo 4 nos dice: muchas veces había sido atado con grillos. Él no se ataba él solo. Alguien se daba cuenta del daño que él se hacía y iba y lo ataba como podía. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y es porque cuando intentamos arreglar las cosas espirituales con situaciones naturales, pasan cosas como esas. De repente perdemos el control, de repente nos desesperamos porque ya no hay manera, porque todo falla. Tenemos que buscar cuál es la respuesta real al problema que tenemos. El mundo espiritual es más real que el natural, que el físico que podemos ver. ¿Cómo sería este hombre el día de hoy? En el versículo 5 nos dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Imagínese esta imagen. Una gente que no duerme, si usted no ha dormido, sabe que usted está medio a la defensiva ese día. No hay quien se le bebe el agua ese día, no hay manera, porque es que está muy cansado. Y este hombre se la pasaba día y noche vociferando, hiriéndose con piedras. Si él se hacía heridas con piedras y ya tenía tiempo en esto, ese hombre tenía cicatrices muy feas y podía tener cicatrices recientes. Probablemente cuando ellos llegan a la orilla y ven a este hombre todavía estaba ensangrentado.
no lo dice, pero yo me imagino una situación en la que este hombre no era bonito de ver. O sea, es una cosa que tú hasta te espantas cuando la ves. Sin embargo, en el versículo 6, la vida de este hombre está a punto de dar un giro. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y se entiende que este hombre estaba siendo dominado por los demonios en ese momento. Pero ¿por qué los demonios no huyeron de Jesús, sino que van y de alguna manera se arrodillan? Ellos podían ver que ese era Jesús, ellos podían reconocerlo. Pero también entiendo que la persona, que era el endemoniado, pero que es una persona, entendía que ahí estaba su respuesta y por eso decidió acercarse. Las cosas cambian cuando uno conoce a Jesús. Y si usted ha pasado por un cambio, por una transformación, usted sabe que es así. Desde este lado de la gracia uno lo ve diferente, porque tú dices, bueno, yo cambié, pero ese yo no le creo nada. Con esa hay que tener cuidado. Porque después de que uno falla, entonces tiene que demostrarle al mundo. Pero ahí está Efesios, versículos 1 y 3, capítulo 2, versículos 1 y 3, para demostrarnos, a ver si nos podemos acordar de qué lado de la gracia nos encontramos ahora y dónde hemos estado. Y nos dice, y Él nos dio la vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, aunque ahora no queramos olvidar de eso, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que no somos nosotros, ahora. Entre los cuales también todos nosotros tuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Quién me va a decir que no? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque así como tú piensas eres, entonces lo que tú pensabas hacía. Y éramos por naturaleza hijos de ira, al igual que los demás. Al igual que ese que juzgamos y que entendemos que posiblemente no ha cambiado realmente, posiblemente también nosotros estuvimos ahí. Posiblemente también nosotros fuimos esa persona que vemos desagradable porque en el día de hoy no está haciendo las cosas como debe de hacerla y entendemos que es así, no es que le vamos a dar un aplauso, pero tampoco podemos ponernos de este lado de la gracia a pretender que tenemos la llave del cielo, porque no nos corresponde. Bien, en ese momento empieza un dilema. Cuando tú conoces a Jesús, comienza un dilema en tu vida. Porque tú tienes que ver cómo estás y tienes que ver si aceptas el cambio que Él te ofrece. Hay personas que prefieren no aceptarlo y seguir tal cual, porque los cambios duelen. Pero hay personas que tienen que seguir hacia adelante y ver qué es este futuro que el Señor tiene para ellos. En el versículo 7 nos dice, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios reconocieron a Jesús y los demonios sabían que serían castigados. En el libro de Mateo, ellos hasta indican que no es su hora, todavía no es hora de que Él los atormente, todavía no es hora de ser castigados, porque ellos saben que su hora llega. Porque va a llegar un momento en el que el pecado, en el que las huestes de maldad, en el que todas esas situaciones que nos han herido, esas situaciones que no nos permiten ser lo que Dios quiere de nosotros, van a desaparecer. Todas esas situaciones, esos demonios, esos pecados, van a ser echados fuera de nosotros. Y ellos lo saben. Y tienen que reconocer al Cristo cuando lo ven. En el versículo 8 nos cuenta que Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y es porque Jesús no quiere llegar a tu vida para dejarte igual. Si tú tienes un Jesús que llegó a tu vida y te dejó igual, quiero decirte que tienes que averiguar qué Jesús está siguiendo. Tal vez lo acomodaste. Te llevaste el nombre y pusiste a Jesús como tú querías. A mí me conviene más así. Yo puedo seguir siendo exactamente la misma persona. Pero ahora voy a tener un Jesus Fish aquí grandote para que todo el mundo lo vea. Voy a ir a la iglesia los domingos. Total,
uno se pone medio lindo para ir y aprovecha y salimos a comer después. No estaremos acomodando a Jesús, ¿verdad? Entonces, ese Jesús, el Jesús de la Biblia, el Hijo de Dios, Él busca limpiar tu vida de las cosas inmundas con las que nos hemos relacionado. Él busca que tú seas limpio, no porque tú vas a ser la persona perfecta para acercarte al trono de la gracia, eso no va a pasar, por eso Él dio su vida por nosotros. Pero, aunque sea, inténtalo, no te pase, no lo coja tan light. Realmente tenemos que identificar cuáles son aquellas cosas en nuestra vida. Y podemos identificarlo cuando en el versículo 9, el Señor quiere que tú te des cuenta de cuáles son los fallos. Lo suficiente que le pregunta a estos demonios, como que si no lo supiera, ¿cómo te llamas? ¿Y ustedes creen que Jesús no lo sabía? Pero ese hombre necesitaba escuchar con qué era lo que estaba lidiando. Porque a veces tú tienes situaciones en tu vida que tú nada más dices, yo soy así, yo no entiendo, yo soy así. No, tal vez tú no eres así. Tú tienes un pecado. Tú puedes tener una situación espiritual fuerte. Tú puedes tener situaciones. Tú puedes tener un asunto de crianza que estás repitiendo y que no logras romper el ciclo. Pero no puedes condenarte a que tú eres así. Tienes que ponerle un nombre a lo que te pasa. No, yo tengo una situación de violencia. No, yo tengo una situación de promiscuidad. Yo tengo una situación de ego demasiado alto, porque quién sabe si fue así que te criaron. Entonces, tienes que ponerle un nombre para saber con qué estás lidiando. El demonio responde en el versículo 9. Y él le respondió, legión me llamo, porque somos muchos. Y algo que me llama la atención es que una legión es un ejército invasor y según averiguaciones se trataba de 6,000 soldados y 700 a caballo, o sea, soldados pero a caballo, la caballería. No es que en el versículo esté diciendo que fueran esa cantidad de demonios. Lo que él está diciendo, porque somos muchos. Y además de ser muchos, eran un ejército invasor en contra de ese hombre, de ese individuo. Logro ver que si una gran cantidad se pone de acuerdo, se organizan lo suficiente para que uno hable por el resto, están más organizados que muchos de nosotros cuando pretendemos crecer en nuestra vida cristiana. Porque muchas veces no nos organizamos para orar. Oramos si tengo ganas, si quiero, si me sale, si no tengo sueño, si no estoy cansado, si el niño está durmiendo. Entonces, alabamos si tengo deseo, si no me ha ido muy mal, si no llovió. Y vemos cómo estas entes malignas, entonces sí se organizan para desbaratarle la vida a ese hombre. Pero tenemos que ver nosotros también cómo nos organizamos para hacerla contra todas las situaciones que existen. Organizarnos para tener tiempo para las cosas. En el versículo 10, del 10 al 12 dice, estos espíritus le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región, parece que ahí se querían quedar. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envían a los cerdos para que entremos en ellos. Esos demonios querían quedarse ahí. No dice por qué. Tal vez le gustaban los sepulcros también. Le gustaba la muerte. Le gustaba la soledad, la oscuridad, el misterio. Le gustaba el llanto de la gente cuando iba y dejaba a sus seres queridos ahí. Le gustaban las situaciones que se podían dar en medio de esas situaciones de dolor que se dan en los cementerios. Pero me doy cuenta de que ellos tuvieron que pedir permiso, porque ellos no se gobiernan a pesar de todo. Dios es el poderoso y todos lo sabemos. Dios tiene todo el poder, Dios tiene el control. Y la única autoridad que tiene el enemigo es una autoridad permisiva, la que se le permite, y temporal, porque va a llegar un momento en que su autoridad va a ser ninguna. ¿Y por qué le digo permisivas? Porque como les estaba leyendo, muchas veces damos entrada a que situaciones pasen en nuestra vida. ¿Y por qué permisiva? Porque el libro de Job a mí me dice que Satanás tuvo que pedir permiso para zarandear a Job. No es
O sea, ciertamente pasan situaciones en la vida. Hay muchísimas situaciones que tú dices, pero que yo no sé por qué me pasan a mí. Es como que alguien se acogió conmigo. Pero hay situaciones que pasan, acogió conmigo. Pero hay situaciones que pasan, hay otras que son consecuencias de decisiones que hemos tomado por años y por años y por años. Pero si algo podemos estar seguros es que esa autoridad que el enemigo tiene es permisiva y es temporal. Solamente Dios tiene el control y es Dios el que tiene el poder. En el versículo 13 dice, luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Aquí yo tengo una pregunta, a ver quién me responde. ¿Qué son 2000 cerdos? Aprovecho y bebo agua y piénsenlo. Bueno, ¿ya saben qué son 2000 cerdos? No. 2000 cerdos serían como 2000 vacas, 2000 pollos, imagínense, 2000 gallinas ponedoras en este momento. Eso es un negocio. Eso es lo que es eso. Un negociazo. ¿Por quién de ustedes tiene 2000 cerdos? Dígame, eso es una empresa. Y si son de varios dueños, aún así, 2000 cerdos es un negocio. En el capítulo 14, eso de los cerdos, lo que nos deja saber es que muchas veces alrededor de los sepulcros, alrededor de las situaciones, hay negocios. Como que no caen, ¿eh? Sí hay negocios, y les voy a ir diciendo por qué. Cuando Jesús entra en escena, realmente, los creyentes y los no creyentes tienen que enterarse del acontecimiento. En el capítulo 14 nos dice, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron avisos en las ciudades y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y yo me imagino que a los dueños de los cerdos también le dejaron saber lo que había sucedido con sus cerdos. Y de allá para acá venían esa gente, no a averiguar quién fue que fue salvo, no. A averiguar qué fue lo que pasó con sus animales. Entonces, como les digo, la gente se va a enterar. Cuando Jesús está en un lugar, la gente se entera. Cuando se dan cambios en nuestra vida, la gente se entera. Y si no se está enterando la gente, les voy a decir por qué más adelante, pero debería de enterarse. El capítulo 15 nos dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Y sabe por qué ellos se atemorizaron? Se atemorizaron por el cambio, se atemorizaron por la transformación, se atemorizaron, por la posibilidad de dejar morir esos cerdos. Porque nadie quiere que sus cerdos se mueran. Es mejor quedarse cómodos con los cerditos ahí. Los cerditos que me alimentan, los cerditos que me dan seguridad, los cerditos que me entretienen. Esos cerditos yo quiero dejarlos. Todos esos cerdos que están a mi alrededor yo los quiero conmigo. Y prefiero decirle a cualquiera que vaya a hacer un cambio radical en mi vida, vete, Jesús, yo no te necesito en esta región porque me vas a matar mis cerdos. Prefiero quedarme con los cerdos, mugrosos, sucitos y todo, pero mis cerdos al fin. Me quedo con esos cerdos. Y cuando en el versículo 16 y 17 me dice, y les contaron lo que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, se le contaron toda la historia a quienes llegaron a ver lo que había pasado, y lo de los cerdos. Así que ellos comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, obviamente. Porque con la transformación hay negocios que se caen. Hay personas, hay instituciones, hay organizaciones, incluyendo organizaciones internacionales que tienen un negociazo y que te quieren mantener enfermo, te quieren mantener adicto y te quieren mantener acelerado en el mundo, haciendo lo que a ti te dé la gana. Pero es porque a ellos le deja muchos cerditos y le llena sus cerditos también. Situaciones como la homosexualidad dejan mucho dinero. Y el que no es solamente las campañas publicitarias que deja dinero, no.
Detrás de eso hay un dineral moviéndose. Tenemos un amigo que me da hasta penita cuando yo lo escucho a él hablar de ciertas cosas, que un día nos estaba contando que él se tiene que hacer una prueba de SIDA cada 3 meses. Y tú te quedas, pero ¿y qué tú estás esperando para cambiar tu vida? ¿Que te dé positivo? O sea, ya él sabe que tiene un estilo de vida que es peligroso, un estilo de vida que lo puede dejar enfermo de por vida. Y aún así, ese cerdito él no lo mata. Porque hay muchas empresas que les conviene que ese muchacho esté en esa condición. Y no él, los miles y millones de personas que están luchando por una situación como esta. No es bueno afirmarle un género para afirmarle el que es. Es mejor le afirmamos el que no es. El transgenerismo es una cosa que deja muchísimo dinero. Porque imagínense, si desde los 3 años comenzamos a darle pastillas a los muchachos, ya a los 7, a los 8 comenzamos con operaciones. Y su vida enterita, como él está disfrazándose de algo que no es, va a tener que utilizar medicamentos. No es un dineral que le está dejando. ¿Y que lo pague quién? Ni entremos en esa. Pero genera mucho dinero. Y a los grandes cerdos que se llenan sus bolsillitos no les conviene que la gente cambie para ser quienes realmente tienen que ser. Te conviene mejor mantenerte disfrazado de quien tú no eres. La promiscuidad deja mucho dinero. Porque hay muchas clínicas que en base a protección, en base a evitar embarazos, en base a si sucedió el embarazo nos encargamos de eso también, se hacen millonarias con el tema. Hay muchos cerdos detrás de los endemoniados, hay muchos cerdos. Y ninguna empresa va a querer que sus 2,000 cerdos se le vayan por el precipicio porque llegó un Jesús a la ciudad. Jesús no tiene buena publicidad. Las enfermedades mentales. Cada día hay más psicólogos, cada día hay más psiquiatras y cada día hay más enfermos mentales. No solamente el estrés, el estilo de vida, no. Y se va a seguir trabajando para que luchemos por estar por encima de nuestras posibilidades, a ver si quedamos locos y vamos. Lo más bonito de esta gente es que esta gente no te quiere muerto. Sincerémonos, porque tú eres un cliente, si tú te mueres se acabó. Esta gente te quiere mantener atado, con cadenas temporales. Él de vez en cuando se va a soltar y se va a dar su golpe con su piedrecita, pero está bien, lo amarramos de nuevo. Te quieren mantener atado, quieren que tú seas el hazme reír, quieren que tú seas el que llega a la fiesta y tira los cuartos para arriba, quieren que tú seas el que invite la ronda. Y a la cervecería le conviene que tú conozcas a ese Jesús y nada más compre la cervecita para el pollo. ¿Verdad que no? No le conviene que tú compres el vino para el chivo una vez al año. Tú tienes que mantenerte siendo un adicto, porque así es que a nosotros nos conviene. Mis cerdos no se van a ir por el derricadero porque tú conociste a Jesús. ¿Qué campaña le vamos a dar a ese hombre si ese hombre cambia? Al contrario, echémoslo de la ciudad. Vamos a echar a Jesús que se vaya lejos. Un endemoniado más que no cambie aquí. Porque si eso fuera con las vacas, con los cerdos, imagínense lo que ese hombre va a hacer con las vacas y con los pollos. Nos va a dejar sin granja. Los bolsillos se le van a vaciar. No conviene. Conviene mantenerlos enfermos, conviene mantenerlos adictos, conviene mantenerlos con situaciones personales. Te quieren mantener ahí. No conviene que tú cambies. Mejor le hacemos una prueba cada 3 meses a ver cómo le va. En el siguiente versículo, entiendo por qué Mateo me habla de 2 endemoniados, sin embargo Marcos y Lucas me habla de 1. El versículo 18 dice: al entrar en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba a Jesús que le dejase entrar con él en la barca. Muchas veces queremos la sanidad, pero no queremos ir con Jesús. Queremos el cambio, queremos el beneficio, pero no queremos mantenernos cerca de Él. Queremos la bendición, pero no queremos al que bendice. Y si usted ya está en cierto nivel espiritual y aún si no lo está, pues se lo digo. Tómelo como que lo pasé de curso. Tenemos que dejar de ser sanguijuelas. Tenemos que dejar de querer que el Señor solamente nos dé. Vamos, Señor, vamos, bendíceme, dame, tráeme. A veces hay que hacer sacrificios.
Y yo no le digo que el Señor lo deje montarse en la barca, lo vamos a ver después. Pero usted tiene que querer montarse en la barca. Usted tiene que querer acercarse al Señor. Usted tiene que desear más de aquel que le bendijo, no por la próxima bendición que Él me va a dar el año que viene, sino por Él. Por traer a Jesús a mi vida. Que esa barca vaya a atravesar 7 tormentas más adelante, porque es que la atraviese, no es con Jesús que voy. Y Él resolvió anoche. Entonces, muchas veces nos convertimos en esto. Como los niños cuando aprenden a pedir y no quieren soltar. Ahí. Pero hay un momento en que tú tienes que crecer. Y tienes que entender lo que nos dice en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y yo sé que es difícil esperar. Nosotros estábamos esperando cosas, orando por cosas. 4 años, y por otra 2 años, y por otra como un mes. Y de repente, como que el Señor la tenía todas guardadas. Y hizo así, y quitó el taponcito. Y cayeron todas las bendiciones como en 30 días. Y ya estábamos que no encontrábamos con qué muela reírnos. Cada vez que llegaba un sobre a la casa, ya decíamos, ay, ¿qué es esto? Porque a veces la espera es difícil. Me ven riéndome ahora, pero en 4 años esperando algunas cosas son mucho las lágrimas que tú das y te desesperas. Y quita la canción, quita la alabanza porque, ¡ay, yo estoy esperando! Y después la vuelve a poner porque, bueno, ya que. Se entiende que es difícil crecer, es difícil cambiar. Se lo dice una persona que no nació en la iglesia. Bueno, yo no he visto mucha gente que nazca en la iglesia, pero usted sabe, como se dice, como nació en la iglesia, de chiquito está ahí, y quien ha tenido una vida donde no ha tenido nada que cambiar y tiene como esa pulcritud que da deseo de verla siempre en un vestidito blanco, está hermoso. Pero si usted, como dicen en Dominicana, ha tenido calle, ha tenido un pasado, ha tenido cosas de que arrepentirse, usted sabe que es difícil. Es difícil. Pero aún así, tenemos que seguir adelante y entender que el Señor es quien nos ha libertado. Y decidir, Señor, hoy yo me quiero subir en tu barca. Aunque yo tenga que esperar mucho tiempo para volver a ver otra bendición. Aunque yo tenga que soltar el cerdito que me bendice de una manera o de otra. Yo quiero irme contigo. Antes de terminar, no sé si me he acelerado mucho, yo soy dominicana, hablo bien rápido. Antes de terminar, yo quiero hacerle unas preguntas y tal vez no quieran responder, pero se la hago como quieran. ¿Tú tienes un ministerio? Yes. Hay algunos que dicen yes. Me he cambiado como de 7 ministerios y ahora encontré el que es, o estoy en proceso. Y así, bueno, pero hay que comenzar. A veces tú no encuentras el ministerio en el que te corresponde y tú dices, voy para este, voy para aquel, hasta que me integre al que sí. Hay personas que entienden que no tienen ministerio en las iglesias. Sí, no, pues yo soy el que va los domingos, ese soy yo. Yo voy los domingos a la iglesia. Ese es mi ministerio. Yo llego aquí. Sin embargo, le voy a decir que el versículo 19 no es una coincidencia. O sea, cuando el versículo 19 nos dice, Jesús no se lo permitió, mire, no dejó que se subiera a la barca ese hombre que tenía ese deseo de cambiar, no como el otro endemoniado que le sacaron los demonios y se fue por ahí. Este ex endemoniado, ex endemoniado, decide que él quiere subir a la barca con Jesús. Y Jesús le dice que no. Le dice, no se lo permitió. Escuche, haga así que le voy a dar un ministerio. Se lo voy a recordar, el ministerio que usted tiene, por si no lo reconocía. En el versículo 19 Jesús le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿No ve el ministerio? Tenemos un llamado, porque todos tenemos un pasado, porque todos hemos sido trabajados, tenemos un llamado.
En Mateo 5, por si no me creen, por si todavía no caen en su ministerio, Mateo 5, 15 y 16 dice: no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre tu luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. El Señor ha hecho cosas contigo, pero no es para que te quedes callado. No es para que te lo tragues. Miren, yo soy una persona, y si usted me conoce, para mí es difícil venir y dar detalles de mi vida porque hay una cámara. No se lo estoy diciendo a las 50, 60 personas que hay aquí. Se lo estoy diciendo al mundo, y tal vez no lo voy a hacer. Seguiré hablando en clave. Pero usted conoce gente en el trabajo que necesitan saber y que ya como quiera te la pasan hablando 8 horas, ya esa gente sabe más de usted de la cuenta. Esa persona necesita saber, se ríe Shirley. Sí, esa persona necesita saber cómo Dios le ha trabajado su vida. ¿Cuáles oraciones han sido respondidas? ¿Cuántas veces una preocupación que usted tenía, ya Dios lo tenía resuelto y usted ahí como una gallina loca dando vueltas? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden estas cosas que los he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. El Señor no te va a abandonar en este ministerio que Él te ha entregado. No hoy, te lo entregó hace mucho tiempo, es que no te acordabas. Él no te va a abandonar, porque lo que Dios quiere es que su palabra sea multiplicada, que llegue a los rincones de la tierra, que aquellos que todavía no creen, crean, o bueno, pues se le esfuerce, el que no creyó al final, allá él y sus consecuencias. Pero usted y yo estamos llamados a presentar el nombre de Cristo y a presentar lo que Él ha hecho con nosotros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, Marcos 16, 15. Y asimismo en Hechos 13:47, cuando Pablo está en Antioquía, le dice a los hermanos, a los creyentes de Antioquía: porque así os ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz a los gentiles, o sea, aquellos que no conocen del Señor, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y si usted viene de algún sitio donde usted está acá, o muchas veces hasta las publicaciones que uno hace, la manera en la que uno se comporta, usted no se imagina cómo ministra a gente que no se encuentran con nosotros, o a personas que vienen de otra parte del mundo. ¿Cómo estamos llevando nuestro ministerio ahí donde nos presentamos todos los días, usualmente el trabajo o la escuela? Porque ahora sí tenemos un ministerio, ya no pueden decir que no, ¿eh? Todos son testigos. Les recordé su ministerio. En el versículo 20 nos dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, eso era como un conjunto de 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pero ¿cuántos de nosotros tomamos esta guía que Jesús nos ha dado y vamos y damos a conocer el evangelio donde estamos? Porque uno quiere ser políticamente correcto y llegar así, calladito. Hasta que no me conozcan, no diga nada. Está bien. Pero el día que usted abra la boca, prepárese. Y le digo prepárese de nuevo porque a veces hay cosas que se te hacen difícil compartirlas. Pero entonces usted organiza lo que va a decir. No porque va a hablar mentira, sino porque el Señor no ha sido una cosa que ha hecho contigo, ni 2, ni 3. Son muchas las cosas que el Señor ha hecho por ti y que tú puedes compartir con alguien más. Ese puede ser el lema de tus ministerios. Un eslogan, que tú digas esa palabra, todo el mundo te mire. Entonces ya tú tienes que dar explicaciones. A veces me gusta eso de mi trabajo porque tú dices algo como que no esperado y tú sientes un murmullo, tú estás hablando con una sola gente y de repente ya todo el mundo se calla. Así que lo que tú digas de ahí en adelante tiene que tener peso, porque ya los chismosos se callaron y pararon la oreja. Hay que aprovechar esos momentos. Sí les digo, esta historia la he dividido como en 4 partes para entenderla mejor y a modo de resumen se las quiero decir. La primera parte, cuando ellos llegan a la orilla y todo, es cuando conocen el loco. ¿Quién es el loco? El loco es el endemoniado, el incontrolable, el indeseable, el problemático, la oveja negra de la familia, el que nadie quiere saber de él. ¿Alguien conoce a alguien así? ¿Fuiste tú? Digo, porque cuando vine a ver no fueron ninguno, ¿eh?
Pero, Jerky se ríe. Tal vez tú fuiste, ¿verdad? Aunque hoy he sido cambiado, pero tal vez fuiste tú. O puedes ver eso en alguien más. A ver en qué etapa te encuentras, ¿verdad? Te digo la segunda. Yo ya le dije la primera, en cuando tú eres el loco. Pero te digo la segunda. Cuando tú conoces a Jesús y sabes que Él es el Rey, sabes que Él es el poderoso, sabes cómo Él cambió tu vida, has visto ese proceso en ti. Y es un momento en el que tú dices, pero es que yo no puedo creer que yo era el loco, que yo era el problemático, que yo era la oveja negra en pasado. Y ahora soy esto, ahora he sido transformado. Ni que ni tú te lo crees. La parte 3 de la historia, entonces lo divido a partir del versículo 14 al 17, y me dice que muchos no te van a creer. Muchos no van a creer que tú has sido cambiado. Y a veces es difícil demostrarle a la gente cuando tú has quedado mal muchas veces. Lo bueno es que tú no le tienes que demostrar a la gente. Porque te vas a dedicar a convencer gente ahora. ¿Ya? Lo que sí tenemos es que comportarnos como el Señor quiere que yo me comporte. La gente va a ver el cambio. Tranquilo, que después de 20 años ellos te van a creer. ¿Verdad? Tú quieres que al otro día te entiendan. Pero ya el daño está hecho, tranquilo. El Señor trabajará en esos corazones por un perdón. El Señor trabajará en esos corazones de otra manera. Pero tú que has fallado, solamente te queda seguir siendo la diferencia y basarte en la palabra del Señor para vivir tu vida de ahora en adelante. Entonces, además de eso, en la parte 3, además de eso, que no te creen, están los otros que no le conviene que tú cambies. Y por eso es que sin importar dónde tú te encuentres, ellos no saben si tú eres o no eres adicto, vicioso, has tenido un problema con las drogas, o con el alcohol, o con los cigarrillos. No, a ellos no le importa. Tú vas a seguir viendo esos anuncios de esas empresas que necesitan que tú vuelvas, de esas empresas que necesitan que tú te liberes, que tú salgas del closet, porque tú eres un negocio que ellos no piensan perder. Entonces, esa es la parte 3 de la historia. Y está la parte 4. La parte en la que tú tomas la decisión de discipularte, tomas la decisión de crecer en Cristo, tomas la decisión de madurar en la fe y tomas la decisión de dejar que la luz de Cristo brille a través de ti. Esa es la historia. Esa es tu historia y la mía. Esa es la historia de muchas personas. Y es bueno que, como les dije al principio, le pongamos nombre a la situación que tenemos y la entreguemos a ese Jesús que hoy se encuentra cerca de nosotros. Porque Él no solamente puede transformarnos como ya lo hizo, sino que puede seguir trabajando con esas situaciones que tenemos el día de hoy en nuestras vidas. Bien, antes de irme quisiera orar. No sé si quisieran acompañarme a orar. Nos ponemos de pie un momentito para que esta palabra pues trabaje en ustedes, así como trabajó en mí durante la semana. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de reunirnos, Señor, y escuchar lo que entendemos tú tenías para nosotros el día de hoy. Gracias, Padre Celestial, porque entiendo que en algún momento yo también estuve muerta en delitos y pecados, Señor, y hoy he sido transformada gracias a ti. Gracias, Padre Celestial, porque sin importar que me crean o no me crean, yo sé que sigo trabajando contigo, mi Dios, para que tú que iniciaste esa buena obra en mí, Señor, pueda terminarla, Padre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, porque ya yo no soy esa persona que era. Y si aún lo soy, mi Dios, en este momento, te entrego mi vida, mi Dios. Te entrego mi corazón, Padre, para que seas tú, Señor, trabajando en él, para que seas tú transformando, para que seas tú limpiando, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Que puedan ver un cambio en mi vida, Padre Celestial. Padre Celestial, para que yo no sea más un negocio para aquellos que se quieren aprovechar de mi situación. Para que yo pueda, Señor, entender
que tú eres el que tiene esa paz para mí, esa tranquilidad para mí, mi Señor, para que yo desee subir a tu barca, mi Señor, y seguirte. Para que cada día, Señor, seas tú guardando, Señor, lo que has puesto en este corazón, Señor. Esa semilla que fue sembrada, no hoy, Señor, pero años antes probablemente ha sido sembrada en nosotros, mi Señor. Dé frutos, Padre Santo, siguiéndote. Dé frutos, Señor, reconociendo tu nombre, Padre Celestial. Padre de la gloria, gracias. Gracias porque tú no nos dejas igual, Señor. Gracias porque cuando tú llegas a nuestras vidas, transformas, cambias, libertas, Padre de la gloria. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has permitido abrir los ojos y ver, mi Dios, que yo no soy un gadareno más, un endemoniado más. No, Padre Celestial, en el día de hoy yo soy una persona liberada de las ataduras, Padre Santo. Las cadenas son rotas y esta vez no por una fuerza, Señor, que no corresponde a ti, Señor, sino por tus fuerzas, Padre, por tu poder, por tu misericordia, por la muerte en la cruz, Padre Santo, somos libres. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú has escrito nuestro nombre en el libro de la vida, Señor, y hoy sabemos a quién pertenecemos, Señor. Hoy sabemos que tú eres nuestro Padre, Jehová. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor.